Bien, vamos a ver ahora el cuarto método. El cuarto método de los primeros 4 métodos de los 8, de la serie de los 8 para trabajar el chi, es la chi. Entonces, en el ejercicio anterior hicimos Chen Chi, ¿sí? Chen Chi nos ayuda, si bien hay un componente de intercambio, como mencionamos antes, buscamos que se abran los canales de las manos, hay un componente de intercambio entre lo interno y lo externo, pero lo principal es que queremos que fomentar las transformaciones internas, es decir, queremos abrir los canales, queremos que el chi empiece a fluir y a purificarse. Y cuando se abren los canales de las manos, trabajamos con la mano cerrada para que el chi quede en el cuerpo y se transforme, digamos, internamente. Entonces, Chen Chi favorece las transformaciones de chi internas del cuerpo. La chi, en contrapartida, tiene el objetivo de fomentar o ejercitar las transformaciones de chi externas. Es decir, vamos a estar incorporando o ejercitando el mecanismo natural del cuerpo de intercambio entre lo interno del cuerpo y el ambiente. Entonces, está bueno trabajarlos en conjunto porque, digamos, Chen Chi trabaja lo interno, la Chi trabaja lo externo. Entonces se complementan muy bien. Ya he hecho varios videos sobre la Chi y ya me han escuchado hablar muchas veces de lo importante y lo esencial de este ejercicio por, digamos, más allá de su simpleza, su efectividad es muy, muy grande. Digamos, cuando podemos trabajar la Chi a muchos, muchos niveles y podemos trabajar la totalidad del ser incluso solo con la Chi. Entonces la Chi es un ejercicio esencial, más para Sinin Chikung. Pero entonces lo que vamos a ver ahora es una aplicación de la Chi, digamos. Es una versión de la Chi específica para esta serie de ejercicios. Entonces, esta versión de la Chi lo que fomenta, lo que enfoca es en juntar Chi en la sección media del cuerpo, ¿sí? Principalmente en el Palacio del Hunyuan. Como dijimos antes, para los que no vieron todavía el tercer nivel de Sinen Chikung, el Palacio Hunyuan está, si ubicamos el ombligo y el apéndice sifoides, a mitad camino vamos a encontrar la ubicación del palacio, digamos, el punto de acupuntura relacionado con el Palacio Hunyuan. El Palacio Hunyuan está dentro del cuerpo, es un centro energético que coincide con la ubicación del páncreas. Entonces, buscamos juntar chi principalmente con esta serie, estos primeros 4 ejercicios, buscamos incrementar el chi en este área y purificar el chi en este área, lo cual afecta a la totalidad del cuerpo también. No se limita a esto, porque este centro energético afecta y está relacionado a todos los órganos internos que se relacionan a su vez con la totalidad del cuerpo. Entonces, trabajando este centro, vamos a también trabajar la totalidad del cuerpo. Esta versión de la Chi, entonces, está específicamente diseñada para esta serie de los 4 métodos los 8 métodos fundamentales y estos primeros 4 que nos van a ayudar a acumular chi. Vamos a ver los requerimientos de postura de esta práctica. Entonces, la chi, en esta modificación de la chi o esta versión de la chi, vamos a tener dos partes o 2 elementos que vamos a mencionar. El primero es masajear las costillas y el segundo el abrir y cerrar de las manos y de la energía. Entonces, para masajear las costillas, esta versión de la chi arranca con, vamos a posicionar, los codos no están cayendo naturalmente al costado del cuerpo como siempre hacemos, sino que esta vez van a estar un poquito adelante, van a estar apoyados sobre 2 puntos de acupuntura que se llaman Ryue y Chimen. Ryue está en el 6º espacio intercostal a 4 kuns de la línea media. Acuérdense, 4 kuns serían 4 dedos, los 5 dedos, la distancia de los 5 dedos desde la línea central. Ahí esos son 4 kun. Entonces, sobre el 6º espacio intercostal sería aquí.
¿sí? Y el séptimo espacio intercostal justo debajo, ¿sí? Estos dos puntos, estos dos puntos de los dos lados del cuerpo son Ryue y Chimen. Entonces vamos a tratar de colocar los codos sobre esos dos puntos. No tiene que ser exacto, pero lo importante es que no estamos haciendo esto, ¿sí? No están al costado del cuerpo, sino que están apoyados en el frente. Al hacer esto ya las manos nos quedan, ¿sí? Como a 90 grados. Y estamos como sosteniendo un globo o una esfera o una pelota con las manos enfrentadas. La boca del tigre, recuerden esta posición, esto lo llamamos la boca del tigre. Entonces la boca del tigre está apuntando hacia arriba. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a imaginar que tenemos una esfera entre las manos, ¿sí? Y vamos a rotar esta esfera. Pero no lo vamos a hacer desde las manos, sino que desde la cadera. Vamos a mover la cadera y este movimiento de cadera que llegue y se traduzca en este movimiento de girar la esfera. ¿Sí? No importa la dirección, puede ser en cualquiera de las dos direcciones. Lo importante es tener esta imagen de la esfera, de sentir la conexión entre las palmas, de imaginar. Bueno, ahora vamos a ver la actividad mental, ¿no? Pero el movimiento sería este, ¿sí? El movimiento es desde la cadera, muevo los brazos, ¿sí? Entonces, eso es el masaje. Entonces, lo importante es que los brazos están apoyados, eso es un punto importante y requerimiento de postura para esta versión, digamos. Los codos van a estar siempre apoyados sobre el cuerpo. ¿Por qué? Acuérdense, el objetivo de toda esta serie es acumular chi en el Palacio Hunyuan. Entonces, vamos a usar los codos como conexión. Nos vamos a imaginar que los codos en verdad están conectados directamente al Palacio Hunyuan. Entonces, todos los movimientos que hagamos y el brazo y los dedos se vuelven como un tubo hueco, una manguera que lleva el chi hacia el Palacio Hunyuan todo el tiempo. Todos los movimientos que hacemos, el chi entra hacia el Palacio Hunyuan y se acumula ahí. Entonces estamos frotando la pelota. Este es el primer paso. El segundo paso es el abrir y cerrar. Entonces, con esta esfera que nos tenemos aquí, abrimos los brazos, los codos siempre en contacto, hasta llegar más o menos a que los brazos estén en línea con el cuerpo. ¿Sí? Se abre el pecho y cerramos, volvemos a la posición inicial. El pecho se contrae un poquito, vuelve a su postura relajada. El abdomen también se retrae un poquito. Imaginamos que conectamos el ombligo con Migmen. ¿Sí? Entonces abre, se expande el pecho y cierro. Y puedo volver a frotar. Este movimiento de hacer girar la esfera, también es la chi. ¿Sí? Nos imaginamos que este movimiento en espiral está acumulando el chi entre las manos. También se considera la chi esto. Entonces estamos acumulando chi y ahora abrimos y cerramos. Abrimos, cerramos. Y podemos seguir intercalando estos dos pasos de masajear y abrir y cerrar. Abro y cierro. Masajeo. ¿Sí? Entonces, estos son los requerimientos de postura. Los brazos conectados con el cuerpo todo el tiempo, en lo posible sobre la línea de Ryue Chinmen. Masajeamos la esfera, abro, se expande el pecho hasta llegar a la línea con los hombros, vuelvo a la posición inicial, se relaja el pecho, el ombligo conecta conmigo y voy de esta forma trabajando.
Vamos a ver la actividad mental. Ya vimos un poquito recién de la actividad mental, vamos a ver ahora un poco más en detalle la actividad mental. El primer elemento que vamos a mencionar, como siempre mencionamos, es que el Shen tiene que estar concentrado sintiendo los cambios internos. Porque de esto se trata en verdad el Qigong. Un gran elemento de la práctica de Qigong es el sentir, ¿sí? No hacer los movimientos o la práctica porque sí mecánicamente, sino sentir. Todo lo que hacemos es para sentir, para hacerlo, cosas que son inconscientes, empezar a hacerlas conscientes. Entonces, este intercambio, las transformaciones de Qi están ocurriendo en nuestro cuerpo constantemente. El tema es que no somos conscientes. Entonces, con Shen Qi trabajamos las transformaciones internas. Va a generar una cierta sensación de Qi. La Qi, la sensación es distinta porque estamos fomentando el intercambio entre lo externo y lo interno. Entonces, es una transformación de Qi diferente y se siente diferente. Entonces, el poder sentir la diferencia, eso es lo realmente importante de la práctica. Entonces, el Shen concentrado, tratando de sentir esta diferencia. Entonces dijimos, cuando estamos con las manos así enfrentadas, imaginamos un globo, una esfera de luz, ¿sí? Entre nuestras manos, y cuando abrimos las manos, esta esfera se expande lejos, grande, gigante, y el Qi se hace más y más intenso en esta esfera de luz, ¿sí? Entonces, esta esfera de luz no solo conecta las manos entre sí y las manos con el cuerpo, conecta todo, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Expando y abro y la esfera se expande, se concentra el Qi mucho, 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 y cuando cierro, este Qi se va yendo hacia el interior del cuerpo, en particular al Palacio Hunyuan. Además de la esfera, nos vamos a imaginar que los dedos están conectados por miles de pequeños o finos hilos de seda, ¿sí? Que los estiramos y tratamos de que estos hilos se estiran y tratamos que no se rompan, ¿sí? Mantenemos la conexión entre los dedos, ¿sí? de una mano con la otra. Nos imaginamos esta conexión y tratamos de sentirlo. Entonces, a ver, ¿qué otro elemento importante? Entonces, cuando abro, la esfera se expande. Cuando contraigo, la esfera hacia el interior del cuerpo. Cuando estamos en todo este movimiento, también nos imaginamos, como mencioné antes, que los brazos y los dedos son tubos huecos, tan huecos. Y el Qi va con cada movimiento que hago, yo estoy abriendo y el Qi está entrando por esta manguera directamente al Palacio Hunyuan. Y cuando cierro también se sigue absorbiendo Qi directamente al Palacio Hunyuan, además de la esfera que se está comprimiendo y se está enviando al Palacio Hunyuan, ¿sí? Entonces, estos dos elementos. Esta es una actividad mental y con esto es suficiente. Si quieren hacerlo de esta forma, esto es suficiente. Entonces, pueden hacer, masajear, abro y cierro. Y pueden repetir el abrir y cierro o pueden masajear otra vez. Acuérdense el movimiento desde las caderas. Y solo haciendo esto van a empezar a sentir algo entre las manos, ¿sí? Y cuando abro trato de no perder esa conexión, ese sentir. Abro, cierro. Y la mente sentimos el Qi entrando en el Palacio Hunyuan y el ombligo conectando con Mingmen, ¿sí? Entonces, esto es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es utilizando o incorporando 6 puntos de acupuntura que se solían llamar la osa mayor sur. Estos puntos de acupuntura son Bai Hui, en la coronilla, ¿sí? En la parte más alta de la coronilla, ubicamos la parte más alta de los oídos y de ahí subimos, ¿sí? Y en el centro, en la línea media, ahí está Bai Hui. Si lo buscamos, es posible que encontremos una pequeña depresión en el cráneo, eso es Bai Hui, ¿sí? Entonces, Bai Hui,
los dos ojos, los dos pezones, Ryue y Chimen, como estos dos puntos de los que ya hablamos, y Duchi. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos se asocian en la antigüedad, en las prácticas, se asocian con el prolongar la vida. Entonces, lo que vamos a hacer para incorporar estos puntos en nuestra práctica de la Qi, lo pueden incorporar en otras prácticas también, es desde la posición inicial, vamos a conectar los dedos medios, como sea, no hay un mudra en particular, ¿sí? Como les resulte cómodo, pueden ser punta de los dedos, pueden tocar, a mí me gusta juntar las manos y hacer énfasis acá en los dedos medios. Entonces, juntamos los dedos medios y tomamos como esta imagen mental, vamos desde Bai Hui a los dos ojos, a los dos pezones, Chimen, Ryue, Chimen, Duchi. ¿Sí? Nos imaginamos como una pequeña esfera en cada uno de estos lugares, donde la esfera está mitad afuera del cuerpo y la otra mitad adentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces tomamos esta imagen, como colocamos estas esferas mentales ahí en esos lugares, y después lo que vamos a hacer es, cuando abrimos las manos, ¿sí? Digamos, estamos aquí. Vamos a la posición inicial y ahora arrancamos con nuestro trabajo. ¿Sí? Masajeamos, masajeamos. Cuando abrimos, además de todo lo que hablamos antes, nos imaginamos que estas esferas que colocamos se expanden también y juntan y acumulan chi. Y cuando cerramos, se contraen y envían chi hacia el interior del cuerpo a través de estos puntos. Y abro y se expanden y concentra el chi en las esferas y contraigo y las esferas envían chi al interior del cuerpo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, enviamos chi al interior del cuerpo a través de estos puntos de acupuntura. De nuevo, esto es opcional. No hace falta que los incorporen, pero si los quieren incorporar, lo pueden hacer y pueden tomarlo como una forma de profundizar la práctica, ¿sí? Pueden al principio arrancar sin estos puntos, familiarizarse con la práctica y después, como siguiente nivel, de dificultad, pueden incorporar estos puntos. Y por último, vamos a hablar de los efectos de esta práctica. Amasar el chi, como dijimos al principio, se enfoca en fortalecer la transformación o el intercambio de chi interno y externo. Y lo conecta como un todo, nos ayuda a formar una totalidad, que no haya diferencia entre lo interno y lo externo, ¿sí? Es todo una totalidad. Y al mismo tiempo favorece y fortalece el proceso de abrir y cerrar en el Palacio Hunyuan, que es lo que estamos haciendo foco. Entonces logramos que el chi en este área en particular se haga más abundante.